Y crece la polémica por la consulta popular que impulsa el presidente Gustavo Petro. Esto tiene que ver con la consulta para lograr lo que no pudo conseguir en el Congreso, que es la reforma, laboral y la reforma de salud. Pero ahora, con la idea de hacer una preconsulta, sería una preconsulta online. Raro esto que está planteando Petro, así que quiero ir a Colombia con Sergio González para que nos explique un poco esta nueva propuesta del presidente Petro. ¿Cómo estás, Sergio? Buenos días. Darío, un gusto saludarte. Así es, las noticias y lo insólito en Colombia no para, Darío, y esta vez viene por cuenta del Ministerio del Interior, quien dio a conocer a través de su ministro Armando Benedetti que se va a hacer una preconsulta digital. Es decir, el gobierno ya pasa de las urnas, que es lo tradicional, ahora se involucra con la era digital y lo que está buscando es, palabras más, palabras menos, que a través de un correo electrónico los colombianos puedan participar en una preconsulta diciendo cuáles serían las preguntas que ellos consideran deberían ir en esta consulta popular, que en este momento dio a conocer el propio Armando Benedetti, solo será para la reforma laboral, la reforma de salud, que en este momento, como lo hemos visto en las pantallas de DNews, hay una crisis en todo el sistema. Claro, eso no se va a tocar, solo se va a hablar del sistema laboral en Colombia y con las propuestas que había traído el articulado del gobierno que se está debatiendo en el Congreso de la República y que la Comisión Séptima del Senado decidió en votación democrática archivarla y no pasar a la plenaria del Senado para su discusión. Pero en este caso, lo que se está buscando en este momento, según dio a conocer el gobierno, es que los colombianos, a través de un correo electrónico, puedan participar, puedan enviar preguntas y de esta manera el gobierno pueda decantar las preguntas que se van a redactar para esta consulta popular que de por sí tendrá que llegar nuevamente al Congreso de la República para su aprobación y eso se podría hacer en las siguientes semanas, pero en este momento está en veremos la redacción completa y como lo hemos dicho aquí en DNews, Darío, lo que se tiene que ver es que sea una redacción muy concreta, que la respuesta tenga que ser sí o no, con una redacción muy clara para todos los ciudadanos. Claro, ahora no deja de ser llamativo, Sergio, sin duda esta idea. Evidentemente lo que acá busca el gobierno es ver si consigue más apoyo para presionar a los legisladores. Claro, la presión está toda en el Senado de la República y está toda en el Congreso. Ahora, que se involucre con el tema digital, también hay que tener en cuenta que en este momento de elecciones, tener una base de datos amplia de correos electrónicos de los ciudadanos en Colombia también es un fortín muy importante. Así que no se descarta toda esta parte de marketing digital dentro del gobierno para las próximas elecciones. Pero te tengo una voz autorizada para hablar sobre este tema de la consulta popular, una voz muy crítica desde el Congreso de la República. Nos acompaña en este momento la senadora Paola Holguín del Centro Democrático, quien ha estado muy fuerte en sus declaraciones sobre esta propuesta del gobierno de la consulta popular. Senadora Paola, gracias por estar con nosotros en DNews. No, muchas gracias a ustedes, un saludo a Darío y la verdad es que estamos muy preocupados, primero, porque pareciera que esta es una forma de romper el equilibrio de poderes, los pesos y contrapesos y de bypassear un poco las decisiones del Congreso. Justamente hablemos sobre eso. ¿Es necesaria esta herramienta democrática de la consulta popular después de que en el Congreso se archivara la reforma laboral? ¿Ustedes la ven necesaria? La consulta es un mecanismo que contempla la Constitución, es legal, es legítimo. La pregunta es, en este momento que el gobierno dice que hay un grave déficit fiscal, no hay plata para pagar medicamentos y a las EPS, no hay plata para el subsidio de Mi Casa Ya o para los préstamos en ICETEX, se va a gastar 150 millones de dólares en una consulta, teniendo en cuenta además que históricamente nunca estos mecanismos de participación popular han logrado el umbral. Normalmente han oscilado entre el 25 y el 35% del censo y requiere la participación del 50%. Muy bien, en ese dato, Darío Televidente, estamos hablando de cerca de 13 millones de colombianos que tendrán que votar favorablemente para que esta propuesta del presidente Petro se pueda realizar. Darío, la senadora Holguín ya te escucha para las preguntas desde nuestros estudios en Buenos Aires. Senadora, ¿por qué? ¿Qué cree que busca realmente el presidente y el gobierno detrás de esto? Porque la sensación es que va más allá de lograr la aprobación de estas reformas. Pareciera que hubiera algunos otros objetivos políticos. ¿Qué es lo que está viendo usted?
Lo que él pretende es iniciar de manera anticipada la campaña, generar una presión indebida sobre el Congreso y, lo más grave, un posible nuevo estallido social. Permanentemente el gobierno, sus funcionarios, sus parlamentarios nos amenazan con que si las reformas no se aprueban, pues van a ir a la calle. Lo grave es que lo que ellos llaman estallido social fue una toma violenta de las ciudades en el 2021, donde asistimos a violencia, vandalismo, terrorismo, y pareciera que esa nuevamente es la estrategia para, ahora no para ganar el poder, que ya lo obtuvieron, sino para mantenerse en él. Ahora, frente a eso, ¿cuál es la respuesta de ustedes como oposición? De alguna manera, ¿se preguntan si terminar cediendo de alguna manera a esta presión y decir, bueno, habilitemos entonces el tratamiento de estas cuestiones que quiere el presidente justamente para evitar que esta amenaza se concrete? Nuestra postura es no ceder ante el chantaje, porque con ellos siempre es todo o nada. Ahora es la consulta, en su momento era la reforma a la salud, la reforma laboral, la reforma pensional, y nos van a ir llevando de amenaza en amenaza. Yo creo que aquí tenemos que mantener la postura democrática de explicarle a la ciudadanía por qué son inconvenientes las reformas, de votar no a lo que tengamos que votar no y negarlo, porque lo más delicado es que por mucho que cedamos, este gobierno no va a acabar nunca con esa política del chantaje. Ellos están tratando de repetir la fórmula que los llevó al poder para quedarse en él. Entonces no tendría ningún sentido que nosotros desde el Congreso renunciáramos a nuestra obligación de ejercer control político y ser un contrapeso real al poder ejecutivo. Última pregunta de mi parte, senadora, y la dejo con Sergio. En concreto, las consultas populares, ¿se van a realizar o no? ¿Cuál es su posición al respecto? Yo creo que en el Senado se va a negar la posibilidad de la consulta. Igual tenemos que esperar que se abra del debate, saber cuáles van a ser las preguntas que el gobierno va a hacer y si se llegara a aprobar el mecanismo, pues lo más probable es que tampoco logren el umbral que no se ha logrado en 3 mecanismos de participación popular como este que ya se han hecho en Colombia, donde vuelvo y repito, la participación ha sido entre el 25 y el 35% siempre. Senadora, yo les tengo una pregunta. En un escenario donde la consulta popular se realice, por supuesto que van a haber campañas por el sí y por el no. Y por la abstención. O por la abstención. Pero en este momento el gobierno va a utilizar sus herramientas desde el gobierno para poder promover la consulta. ¿Cómo garantizar o cómo hacer veeduría para que los recursos nacionales no se involucren en esta campaña a favor de lo que está proponiendo el gobierno? Va a ser muy difícil porque nosotros ya hemos visto que este es un gobierno experto en desviar fondos con otros fines. En vez de pagar, por ejemplo, a las EPS, pagan influenciadores por millones de pesos a través de las entidades estatales. Nosotros vemos que gastan plata en viajes, financiando las marchas que ellos mismos promueven en vez de dar el subsidio para los préstamos estudiantiles en el ICETEX. Seguramente va a suceder lo mismo con esta consulta, pero los colombianos han demostrado siempre ser mucho más sensatos. Y la prueba es cuando se hizo en su momento la pregunta sobre los acuerdos de La Habana contra la presión, la publicidad y todo el aparato estatal, pues mayoritariamente votaron no. Yo creo que esta vez los colombianos, entendiendo la inconveniencia de la reforma laboral en un país de MIPYMES, donde hay alta tasa de desempleo, alta tasa de informalidad y donde la reforma simplemente lleva a la destrucción de más empleo. Entonces, seguramente los colombianos no la van a apoyar. Si eso llega a pasar, cuando conozcamos las preguntas, lo más probable es que nosotros hagamos un llamado a la abstención, porque seguramente las preguntas van a ser unos dulces envenenados para tratar de llevar a la gente a la urna con engaños. Muy bien, pues senadora, gracias por estar con nosotros aquí en DNews y conversar con toda la audiencia en Latinoamérica esta situación que se está viviendo en la consulta popular en Colombia. No, muchísimas gracias, y el llamado a la comunidad internacional es que estén muy pendientes de Colombia.
tenemos un gobierno que está provocando una grave tensión institucional y la democracia hay que protegerla. Muy bien, gracias, senadora. Darío, esa es la situación entonces que se está viviendo acá en Colombia con esta consulta popular que nuevamente desde el Ministerio del Interior están diciendo que van a hacer una preconsulta digital y ya lo decía la senadora, son cerca de 150 millones de dólares los que se van a invertir para que esta consulta se pueda realizar en un escenario donde el Congreso de la República le dé el visto bueno. Impecable, Sergio, seguimos de cerca entonces la novela de las consultas, ahora incluso con la posibilidad de que haya alguna virtual. Enseguida volvemos.